Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 4 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una semana que arranca con un poquito de tristeza, porque el día de hoy se ha conocido la muerte de dos buenos venezolanos. En primer lugar, mi estimadísimo colega Elías Santana, quien ha fallecido en horas de la noche. Elías Santana, periodista, un gran conocedor del tema condominial, dedicó su vida precisamente a la organización de las comunidades en un tiempo, las comunidades civiles, la sociedad civil, y se ha dedicado también a la investigación y a la asesoría en materia de inquilinato, condominios, etc. Elías Santana, bueno, periodista también, hombre de medios, ha dejado un vacío en este campo y que, bueno, dejará, por supuesto, para sus herederos un legado muy importante, y para todos quienes le apreciamos. Para toda su familia, nuestras más sentidas condolencias. Y también se ha conocido la muerte de otro buen venezolano, Mario Moronta, Monseñor Mario Moronta, hombre también de paz, civilidad, que dejó también buena huella en la historia eclesiástica y civil venezolana. Así que a sus familiares, a sus compañeros en el mundo eclesiástico, nuestra solidaridad, nuestra condolencia. Y el día de hoy, amigos y amigas, antes de presentar al invitado de esta jornada, quiero mostrar un regalo que me acaba de hacer precisamente él. Este libro se llama Historia Contemporánea de Venezuela, escrito por Antonio Ecarri Bolívar, desde el general José Antonio Páez al comandante Hugo Chávez Frías. Imagínense usted toda esa etapa, todo ese periodo recogido en este libro de 600 y tantas páginas. Lo voy a leer con mucha atención. Un cordial saludo a Antonio, y el portavoz, el emisario para entregarme este libro es precisamente su hijo, Antonio Ecarri Angola, nuestro invitado el día de hoy. Antonio. Muchas gracias, muchos saludos para todos. Bueno, muy triste, Mario, de verdad creo que se van dos venezolanos de excepción en un vagón, se van uno bien acompañado del otro. De verdad que fue una mañana muy triste, primero por dos venezolanos a quien conocí, con quien traté. Elías Santana creo que yo creo que es un gran pionero de la sociedad civil venezolana, ¿no? El hombre que nos hizo entender a todos que había un movimiento civil distinto a los partidos políticos. Creo que faltarán esquinas también para ponerle y rendirle homenaje a un hombre como Elías Santana. Ya llegarán los tiempos en que un Elías Santana debe ser debidamente honrado. Yo creo que Elías dio un aporte importantísimo al movimiento vecinal venezolano. La verdad que no Facul fue una de sus creaciones. Facul fue la primera federación de vecinos del país. Además, su trabajo en la sociedad civil, Mario, de luchar por los derechos civiles, de que existiera un poder distinto al poder político, el hecho de la participación, el hecho de la organización vecinal y comunitaria. Yo quiero enviarle a Gabriel, su hijo, a quien siento como prácticamente un sobrino, a quien quiero muchísimo, le respeto muchísimo, de verdad un muy buen abrazo, y por supuesto a toda su familia, y los acompañaré seguramente en su exequia. Y el otro es Mario Moronta. Yo creo que Mario Moronta, el Monseñor Moronta, ha sido un venezolano, un hombre que supo alzar la voz frente a las injusticias siempre. Fue un hombre a quien los gobiernos de ADE y COPEI también veían a veces con mucho recelo.
Era un cura rebelde, de un alguna cura manera, rebelde, ¿no? claro, era un cura rebelde y un sacerdote de verdad importante. Sí. Además, supo entender la frontera venezolana. Yo creo que el Táchira hoy está de luto por la pérdida de Monseñor Mario Moronta, el obispo emérito de San Cristóbal, y entender también los asuntos fronterizos, la necesidad del diálogo. El diálogo es tan importante. Y yo creo que en nombre de esos dos grandes venezolanos que creyeron en el diálogo siempre, que creyeron siempre en la necesidad de construcción de consensos, yo creo que eso es lo que nos trae a los venezolanos hoy. Yo creo que la gran tarea es esa. Así que el mejor homenaje que le podemos rendir a ellos en esa pérdida tan lamentable del día de hoy, de llevarse a dos venezolanos tan buenos, tan importantes, es de nuevo el consenso, tratar de construir consensos en Venezuela. Ok. Fíjate, Antonio, que de alguna manera estás abordando la primera pregunta que quería hacerte. Después de que han transcurrido estas elecciones de este año, en primer lugar las de legisladores nacionales, en las cuales tú resultaste favorecido y que te vas a juramentar en enero del año que viene, y de gobernadores de aquel momento, y las elecciones municipales que tuvieron lugar hace una semana, ¿qué queda ahora para los venezolanos? Porque vamos a estar por lo menos 4 años sin más convocatorias electorales, salvo la reforma constitucional, si es que la creatividad de los venezolanos siempre, la creatividad nos ha marcado los últimos 25 años. Así es. Bueno, fíjate, Mario, yo creo que tenemos grandes retos, ¿no? Yo creo primero hay que hacer un análisis correcto. Primero tenemos a 50 valientes venezolanos que le ganaron, derrotaron la hegemonía del gobierno, el uso y abuso de los recursos públicos en campaña electoral, como siempre, el miedo, las ganas de tener un partido único, todas esas cosas, todo ese colorario que ya sabemos, y por otra parte la desesperanza de la abstención. Esta elección no la podemos comparar sino con el 25 de mayo, no tenemos otra con qué compararla, ¿verdad? Y me parece un avance inmenso. Porque si nosotros hubiésemos sacado los votos el 25 de mayo, ahorita el 27 de julio, no hubiésemos tenido 10 alcaldes. Por eso el gobierno no estaba tan apurado en convocar elecciones, Mario. Y por eso esta tribuna tuya es tan importante. Y por eso tu labor pedagógica también, no solamente como periodista, sino como un político de nación, como un hombre de historia de Venezuela, de que conoce este país, insistir en que la única salida siempre va a ser el voto. ¿Tú tienes, Antonio, cifras confiables de los resultados del 25 de mayo y del 27 de julio? Hay cifras, digamos, que sean inobjetables. Sí, cómo no. ¿Cuáles son? Sí, del 25 de mayo, bueno, tenemos cifras de todo el país. Ahí sí entregaron, por supuesto, toda la data completa. Esa data incluso la está procesando todavía nuestro departamento de investigaciones del lápiz. Evidentemente no podemos caer en decir, bueno, los mismos que llaman a la abstención después dicen que es fraude, pero bueno, si no vota, como el 25 de mayo nos comió la abstención. Y por supuesto el gobierno, ni corto ni perezoso, dijo nada de una vez, vamos a los alcaldes para arrebatar la mayor cantidad de alcaldías que podamos. Y fíjate que ahora sobre estas elecciones tenemos resultados donde teníamos un control electoral, pero al milímetro. El caso, fíjate que la diferencia, que ¿con qué otra cosa podemos comparar estas elecciones? No podemos comparar con el 21, porque el 21 no había un llamado a la abstención como lo había para el domingo de las elecciones de alcaldes y concejales, sino con el 17. Con el 17 ganamos nada más 26 alcaldías, Mario. Ahora ganamos 50 alcaldías. Casi el doble. Claro. Pero a la vez, pero además, poco menos de la mitad de las que ya se habían obtenido. Sí, pero es que no podemos, porque es que en aquel momento no habían las condiciones tan adversas que tenemos hoy, Mario. Las condiciones eran demasiado adversas, muy adversas. Entonces no podemos comparar las peras con las manzanas y mucho menos con los cambures ni con los limones. O sea, es una cosa muy, muy diferente. Además, estos 50 alcaldes son 50 victorias transversales. ¿Por qué son tan importantes esas 50 victorias transversales? Primero porque es el movimiento de base. Yo creo mucho en el movimiento de base. Hago un homenaje a Elías por eso, a Elías Santana. El movimiento de base. Él creía mucho en eso también. El movimiento de concejales y alcaldes es fundamental para un cambio en Venezuela. Y ahí tenemos 50. Pero esos 50,
además no son nada más de clase media. Es decir, no, ganamos los 50 de clase media. No, Mario. Ganamos municipios populares como Palo Negro en Libertador, que del 25 de mayo a ahorita se triplicó la votación. En Aragua. Se triplicó la votación en Palo Negro. Igual en San Sebastián. Bueno, pues ¿qué te estoy diciendo? Que si hubiésemos repetido el 25 de mayo, lo repetimos ahorita, no hubiésemos llegado a 10 alcaldías en todo el país, cuidado si menos. Pero ahora la gente decidió ir, pero no solamente era la gente de la clase media salvando su casa, sino que también salieron muchas zonas, sobre todo a retomar su casa. A retomar su casa y a preservar lo suyo, su calidad de vida. Pero salieron los barrios, Mario, eso a mí me emociona inmensamente. ¿Cuántos pero concejales? También los rurales. Aparte de los 50 alcaldes, ¿cuántos concejales capitalizó la oposición en su conjunto? Mira, oye, por supuesto, superan los 200 concejales en todo el país, eso es muy, muy grande. Pero es que eso es importantísimo. De 2000 y pico, ¿no? Sí, pero es que además, fíjate, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, los municipios donde estuvimos a punto de ganar, oye, que me dio un dolor inmenso perder por 1%. Pedraza, Socopó, Ureña, municipio fronterizo, que nos habían dado una paliza monumental ahorita con la abstención. Estuvimos a puntico de ganar. Todo eso significa que la sociedad venezolana está tomando conciencia de la participación y del voto. Claro, ya es que nos hacen unas elecciones de 15 días más allá, hubiésemos ganado 80 alcaldías. O sea, una semana más y ganamos 80, no ganamos 50, ganamos 80. Ahora, por supuesto, hay un gran reto. Nosotros en el caso del API, pues te puedo hablar del caso del API. Nosotros teníamos 9 concejales. De 9, 10 concejales era lo que teníamos en el país. Ahora tenemos 56, Mario. Cara. Entonces, ¿eso a qué me obliga? A crear una red parlamentaria del lápiz donde reúna a todos esos concejales, porque tengo concejales en San Antonio del Golfo, en Sucre, tengo concejales en Ureña, tengo concejales en Socopó, tengo concejales en Barinas, tengo concejales en Aragua, tengo concejales en Miranda, de Carabobo. ¿Por qué tú dices tengo en primera persona, Antonio? Uy, es que me siento como hijo mío. Es que lo siento tan. Primero, me encanta tu corrección, es verdad, porque tenemos como lápiz. Pero es que lo sueno como hijos míos, porque de verdad que los quiero, primero los aprecio. Segundo, porque les tengo un cariño inmenso. De verdad inmenso. Porque son unos dirigentes que mira, Mario, de verdad le han echado un pichón, pero tan grande. Tú te puedes imaginar, en medio de las condiciones de Aragua, que hayan salido 6 concejales paloneros. Bueno, eso es increíble. Sin embargo, en una de las alcaldías aragüeñas se aspiraba y se pensaba que podía ganar el lápiz, el candidato del lápiz. Sí, como no, en Zamora, en Villa de Cura. ¿Qué pasó allí? Bueno, perdimos por muy poco margen la abstención, Mario. Y la falta de recursos también, porque porque además la abstención militante, no solamente la abstención se queda en el desánimo, sino que hay una abstención militante, el que te llama el comerciante y decir, pero ¿cómo le vas a dar tu dinero a esos atracadores? ¿Cómo le vas a decir todo el dinero a estos alcahuetes? Yo te puedo decir, la recaudación, yo nunca había tenido una recaudación tan baja, para no decirte cero, en Caracas. Para el municipio de Libertador. Que mantuvimos a Lápiz como primera fuerza, y sí, es verdad, sacó el 80% de los votos de la coalición de Barragán son de Lápiz. En números absolutos, ¿cuántos votos son? Son como 20.000 votos. 20.000 votos. Que tú dices que bueno, que 21.000 y pico. Bueno, que es que hemos podido sacar, sí, pero no teníamos recursos. O sea, no teníamos recursos para movilizar, no teníamos los recursos abusadores de la alcaldesa Carmen Meléndez. Inauguraron plaza, inauguraron terminal, inauguraron todo, hicieron desastre con la campaña de Caracas. Ahora, fíjate. Pero nos dan 2 o 3 semanas más, y eso son más de 150.000 votos. Pero por una razón, Mario, porque es que la gente le comienza a caer la locha, que la cosa es insistiendo en el voto. Fíjate, para allá quería ir. Porque curiosamente, una importante lideresa de oposición, María Corina Machado, acaba de decir hace algunos días, bueno, que el camino ahora es la lucha clandestina. ¿Cómo es eso, Antonio? Bueno, yo no sé, yo de eso no entiendo. Más bien yo quisiera pedirle a ella que nos explique qué es eso.
Porque en el siglo de la información, mira Mario, tú que conoces bastante historia de este país y viviste además en primera mano en tu familia lo que era la clandestinidad, que es una cosa muy Yo seria. mismo milité en la Juventud Comunista cuando era el Partido Comunista estaba clandestino. Tú sabes que tú sabes, Mario, que eso es algo serio. Sí, cómo no. Primero, esto es algo serio y exponer a mucha gente. Exponer a mucha gente, pero además en los tiempos de la información. En el siglo de la información no es lo mismo estar de clandestino en los años 60 que estar de clandestino en pleno siglo XXI, cuando tienes redes sociales, cuando tienes teléfonos, investigadores, una cantidad de cosas y de herramientas. No te puedes ocultar de nadie, Mario. El problema que tenemos hoy en día los venezolanos es nuestra intimidad, que es que no tenemos intimidad. Además, eso Pero de la es por el siglo clandestinidad XXI. Eso es pudiera fantasía. verse como asociado a salidas violentas, ¿o no? No, pues es evidente. Porque aquí hay dos tipos de cosas, Mario. Aquí no hay terceras vías. Aquí hay dos. O tú buscas el cambio pacífico por vía electoral o por vía insurreccional. Tercera no existe. Y yo con las insurrecciones no me anoto porque yo no tengo aviones, no tengo lanzacohetes, no tengo armas. Mi arma es un lápiz. Y la verdad que lo que tenemos nosotros los civiles, mira, los venezolanos ya hemos sufrido demasiado. Vamos a cumplir 80 años el 18 de octubre del 45. Cuando se invitó a las Fuerzas Armadas a generar cambios en Venezuela. ¿Y qué pasó? Los adecos tuvieron que calarse 10 años de dictadura perejimenista. ¿Y por qué María Corina tiene una lectura distinta de la sociedad venezolana, de la realidad venezolana de hoy? No lo sé, a lo mejor es una lectura superficial de las cosas, ¿no? O alguien que la asesora mal. Yo no quiero caer, Mario, de verdad, más nunca. Y creo que es una reflexión que todos debemos hacer en la crítica destructiva de unos contra otros. Ojalá, más bien, María Corina se dé cuenta que el camino del voto, insistir a través del voto, insistir además de la construcción, en la construcción de consensos, es lo que nos conviene a todos los venezolanos. No exponer más a venezolanos, no exponer más a presos políticos, porque a nosotros nos acusan de todo, y nos insultan y nos dicen de todo, hasta que la gente cae presa. Entonces tenemos nosotros, los del centro, que ir a abogar para la libertad de esos presos políticos. Fíjate, yo no... Entonces, ¿sabes? Es como sí. incoherente, ¿no? Sí. Porque primero te insultan, tú, entonces para después liberar a los que te insultaron. Así. Pero esa es la política y esa es nuestra convicción también. Sí. Fíjate, yo no te quiero invitar a polemizar con ella, no se trata de eso, pero ella es una dirigente muy importante en este país. No se puede esconder las cosas que ella dice. Sus pero argumentos están perdiendo esencia. ahora fíjate, pero ella dice algo más. Que esta declaratoria que acaba de hacer el gobierno norteamericano del presidente Nicolás Maduro como líder del cartel de los soles, eso y que es fundamental para el cambio en Venezuela. ¿Y Chevron, Mario? Bueno, la verdad que a mí los ruidos políticos y los insultos políticos, a mí los asuntos así de la hipocresía a mí no me gustan. Pues tú das una licencia privada a Chevron, autorizas a Chevron, haces negocios con el Chevron y después insultas al que con quien hiciste el negocio. Sí, pero ya la operación económica está y la relación está. Yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha tenido relaciones con organizaciones terroristas. Entonces, pero ¿cómo negocias tú con alguien que después dices que es terrorista? Yo eso no lo entiendo. Segundo, con el tema de las Fuerzas Armadas, la oposición venezolana tiene que tener una posición muy seria. Y yo con esto quiero dejar a un lado esta posición esquizofrénica que hemos tenido la oposición durante muchísimos años con la Fuerza Armada Nacional, que un día los queremos que sean libertadores y que den un golpe para ponernos a nosotros, y otro día los llamamos y promovemos sanciones y los llamamos el cartel de los soles. Eso es una cosa insólita, Mario. Ahora te voy a decir una cosa, lo que sí va a promover en Venezuela carteles ilegales son las sanciones. Mira, Mario, hay que reflexionar muy bien sobre el tema de las sanciones, porque Venezuela no es Cuba. Y cuando les digo no es Cuba, es porque nosotros tenemos unas riquezas naturales que pueden generar unas mafias y una desestabilización en el continente muy serio. Si tú tienes aquí puras sanciones y tienes bloqueado a Cuba, bueno, habrá caña de azúcar, tabaco que sale ilegal. Pero es que en Venezuela cuando tú bloqueas y tú sancionas, lo que generas es son mafias de oro y de petróleo. Eso lo comentaste en el programa anterior. Sí, y eso hay que insistírselo a la gente para que lo entendamos. Cuando usted interviene de manera irregular un mercado que te va a pasar por encima, porque no hay manera de detenerlo. Tú tienes petróleo y va a haber mercado. Ese mercado tiene dos opciones.
o lo haces por la vía transparente del mercado internacional o va a ser por la vía ilegal. ¿Por qué? Porque es demasiado rentable. Exactamente igual pasa, Mario, con la moneda, con el dólar, o que puede pasar con el oro, o puede pasar con la bauxita, o puede coger con cualquier material. Es decir, tú trancas el mercado y ¿qué se te genera? Un mercado ilegal, un mercado negro, y detrás del mercado negro vienen las mafias. Entonces, como a mí no me gusta la intervención del Estado sobre sectores de la economía, porque lo que generan son distorsiones y pobreza, y eso es lo que hemos tenido los venezolanos durante muchísimos años, entonces te podrás imaginar que menos me gusta que otro Estado intervenga sobre nuestra economía. Así. Fíjate, Antonio, recientemente estuvo con nosotros Felipe Mujica, después de este proceso electoral municipal. Te quiero mucho. Sí, él plantea la necesidad de que la oposición en este nuevo momento político se convoque unitariamente a la inauguración de una nueva dirección política en la que prevalezcan, con una estrategia nueva, prevalezcan los intereses nacionales. ¿Qué opinas al respecto? El lápiz está dispuesto a integrar una especie de sucesión de la MUT y de la plataforma unitaria o de alguna entidad. Fíjate, yo no creo que sea ninguna sucesión. Yo creo que lo que sí tienen que tener es una gran alianza nacional que promueva los consensos nacionales. Es decir, nosotros necesitamos ganar elecciones y producir consensos, las dos cosas. Pero no pueden haber letras chiquitas, Mario, para aprender ya de las lecciones pasadas. Es decir, necesitamos los venezolanos tener una nueva coalición fuerte que sea capaz de producir consensos y ganar elecciones y generar el cambio que queremos los venezolanos. Eso tiene que tener una buena relación con la Fuerza Armada, tiene que ser una relación de respeto, no es que para llamarlo para dar un golpe de Estado. Tiene que haber además pero además tenemos que tener un consenso allí. ¿Qué organizaciones podrían ser convocadas allí? Pero el consenso fundamental, ¿sabes qué es? El voto. El voto. Todas aquellas organizaciones que crean el voto deben ser parte. Claro, porque es que si no va a ser una cosa absolutamente hipócrita y mal concebida. Para cosas hipócritas y mal concebidas ya las hemos tenido todas. Si tú crees que la vía es insurreccional y yo creo que la vía es el voto, olvídate que no nos vamos a poner de acuerdo. Okay. Esa alianza sería sin excepciones, todos los que crean en el voto. Todos los que crean en el voto. Listo. Y además, es que es hora de que nos pongamos sin ningún tipo de traba. Ok, vamos a la pausa porque tenemos que escuchar un avance del noticiero. Ya nos están haciendo señas de que debemos hacer este acto. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplimos compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos conversando con Antonio Ecarri. Él es presidente del partido El Lápiz y diputado electo a la Asamblea Nacional. Leeremos también preguntas, comentarios e inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100, así que no se vayan. Antonio, seguimos un rato aquí. Vamos por aquí. El Lápiz, cuéntanos. Dice que tienen ustedes ahora 10 alcaldes. 10 alcaldías. No. Las dos alcaldías que se reeligieron. Lo que pasa es que estuvimos a punto de tener 10 alcaldías, pero perdimos una gran cantidad. Pero hay otras alcaldías que son muy aliadas, es decir, que son gente muy cercana con nosotros. El caso de Fernando Melena de Latillo, una persona muy cercana con nosotros. El propio Darwin González, también nos hemos tenido una relación de reconstrucción, de relación. Los alcaldes en toda Venezuela requieren, los alcaldes de Mérida, los que ganaron, pues en Mérida tenemos además 2 alcaldes muy cercanos al Lápiz. Hay muchos alcaldes, todos esos 50 alcaldes, yo me atrevo a hablar por los 50 alcaldes. Por los 50 alcaldes requieren de mucho apoyo por parte de los parlamentarios, de los pocos parlamentarios que hay. Necesitan asesoría, necesitan formación, que podamos levantar proyectos internacionales, que puedan recibir asesoría de cómo involucrarse con las comunidades. Yo creo que nosotros deberíamos tener ahí 50 maquetas de cómo sería un gobierno de la oposición, cómo podría ser un gobierno de la alternativa democrática. Yo creo que tenemos unas grandes oportunidades ahí y hay unos alcaldes que tienen una experiencia propia monumental. Ok, fíjate, tú decías que esta alianza o esta coalición política que debería estar montada sobre el voto debería hacerse sin excepción de ninguna naturaleza, sin excepción, incluyendo a los que hoy son partidos judicializados y los que no lo son. Bueno, yo creo que es que ya estamos en un momento que es que el tema de la judicialización
es un tema muy cuestionado. O sea, es la verdad que también, porque la gente termina votando por las tarjetas de Adecopay. Entonces, pero hay otros partidos, además de eso, que también han sido judicializados. claro, eso formar parte ya de la carpintería. Pero yo que quisiera, ¿qué sería lo ideal? Que todo aquel venezolano que quiera generar un cambio a través del voto, de manera sincera y de manera real, estemos presentes en una misma mesa de trabajo. Yo no veo una mesa de unidad, pero sí una gran coalición de trabajo donde todos pues, podamos respetar y que nos respetemos los unos a nosotros. Si nosotros no nos respetamos los unos a nosotros, pues no podemos pedirle respeto a los demás. Así es. Y eso es clave. Yo creo que llegamos a un momento de madurez política muy importante para Venezuela, porque este país no puede sufrir más. No podemos sufrir más. O sea, las madres venezolanas no aguantan más, estamos en medio de una crisis económica galopante. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, incluso generar consenso con el gobierno. Por ejemplo, si estás levantando y tienes la licencia de Chevron y la pensión, y las pensiones, no lo vamos a aumentar las pensiones. Así es. Vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez. Tenemos ya muchas preguntas. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa la conferencia episcopal. Notirumbos informa. La conferencia episcopal venezolana expresa su profundo dolor y sentida condolencia por el fallecimiento de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal. Notirumbos informa. La Comisión Europea va a suspender mañana durante 6 meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos para el caso de que no hubiera logrado un acuerdo con ese país para evitar una guerra comercial, algo que obtuvo el 27 de julio. Corpoeleca aún mantiene sin energía eléctrica a toda la avenida Sanz, esto en el Marqués, y los zampones y traficantes están de fiesta. Informó Notirumbos. 2:30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. pasó aquí? Radio Rumbo 600. Esto me agarró un color raro. Con Venezuela. Aquí esto me agarró como una... Seguimos. ¿Qué? Agarró como un color extraño. Radio Rumbo Rosado. 670 Era esto. AM 75. Qué raro ese color. Venezuela. Qué raro. Tiene como un filtro. Sí, como un filtro. Sí. Bueno, ahorita vemos cómo se resuelve. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en nuestro programa En Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Recomiendo ampliamente este servicio del doctor Portillo, persona a la que conozco suficientemente. Sé de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, de su valía como profesional. Él es además médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Esto me agarró una especie de filtro, medio colorado, pero bueno, en todo caso, ahorita que venga nuestro amigo Marco Rivera, que me ayude a resolver este problemita en el que me metí tocando aquí indebidamente alguna tecla. Bueno, voy a leer, amigo, preguntas, varias preguntas y comentarios. Dice Iván Rodríguez 35, saludos Mario, bueno, cordial saludo. A ver si Pedro sabe esto, que me agarró como una especie de filtro, chico. Rapidito. Bueno, no importa, dejémoslo así. Ajá, vamos a leer muchos sí, muchos mensajes, amigos. Muchas gracias por su participación. Voy a permitirme leer buena parte de ellos, Antonio. Después tú lo respondes en bloque. A lo mejor alguno que otro te va a provocar responderlo inmediatamente. Y bueno, y si es necesario, hacemos el alto para que lo responda. Porque a veces se nos olvidan, ¿no? Así es. Dice @Angelino2754. Mario, saludos, un abrazo.
Por favor, envíale un saludo a mi papá que cumplió año el 20 de julio, un amigo tuyo, Coromoto Rodríguez. Caramba, por supuesto, Coromoto Rodríguez, gran amigo mío, jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez. Oye, el gran Coromoto. Por muchos años. Claro, la felicidad, felicitaciones dobles. Así es. Gran amigo Coromoto. Así es, así es. Bueno, continuamos leyendo, amigos, mensajes que nos llegan acá. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, mensajes que recibo todos los días y todos los días lo leo y lo suscribo, y entiendo que nuestro amigo Antonio también. León 23770, buenas tardes, amigo Mario. Pregunta al diputado del Lápiz, ¿qué opina de lo que dijo Ricardo Meléndez de censar al pueblo para poner chips en las casas y apartamentos para que sea más eficaz la solución de sus problemas? En las comunidades, por Dios, ¿qué habrá querido decir? ¿Será un control más radical de la población? Y que esa propuesta la llevarán a la asamblea, que me diga Carri si su voz será sonar con ese tema. Pues evidentemente hay que tener mucho cuidado con el derecho a la privacidad. Y está bien que la tecnología llegue a donde tenga que llegar, pero hay unos No límites. invadir la privacidad. No, porque hay unos derechos que están allí. O sea, son derechos a la privacidad. Así es. Entonces ese control excesivo, por supuesto, eso huele a otra cosa. Tiene tufo a otra cosa. Pero no conozco la propuesta, tendría que verla y estudiarla. Pero evidentemente mi respuesta, si es invadir la privacidad de los venezolanos, no. Por supuesto. Ok, más mensajes. González Sánchez José Marcelino. Ecarri está como muchos otros. No sé si llamarlos políticos. Se engolosinan con un hueso seco y nauseabundo. La persona creíble es María Corina, Venezuela libre. Bueno, siga creyendo. Esto no, cada quien cree lo que puede y lo que quiere. Así. Mire, pero no se olvide que el sancocho de la sopa De hueso es bueno. Sí, así es. Ahí trae colágeno. Sí, señor. Sobre todo el tuétano es muy bueno. Ok. LM Navarro. Muy buena la pregunta. El montongo, Mario. Carajo, sí, señor. Dice. Muy buena la pregunta de hablar en primera persona. Así hablan los que tienen trastocado el sentido de equipo. ¡Caramba! Chirola 1954. ¿No cree usted que a raíz de las elecciones municipales, Venezuela, además de estar dividida en oposición y gobierno, ahora hay un frente nuevo entre oposición colaboracionista y la oposición abstencionista? No, mira, ni entreguistas ni abstencionistas. Yo creo que esto, lo que tenemos de cacabanos es la insultadera y la falta de razones. Yo creo que lo que tenemos que estudiar son las razones. Estudie razones. Y si usted, el tema es lo que usted hace, no quién lo hace. Fíjate, Marco, si me pudieras auxiliar aquí, parece que toqué un filtro, no sé, y esto se me puso colorado. Sí, no estamos sé, saliendo sí, como los simpáticos sí, muchachitos hombre, mira, andinos, Mario y yo. parece que tuvieran los labios pintados. 20 años, Mario. Mario se quitó 20 años. No sé qué pasó aquí, pero bueno. Ahí Ahí está, listo. Algo hiciste que se normalizó. No le dejas aquí a los filtros. Ah, no me di cuenta. Ok, vamos a continuar ahora sí, amigos. Dice Angelino 2754. Ecarri representa, no te asustes, a quienes visualizamos un país excelente, pero con el chavismo no es posible. Dice Chirula 1954. Desde los años 60, con huelgas, atentados, golpes de Estado y guerrillas, nunca se alcanzó el poder, sino a través de elecciones. Quiere decir que el no voto es algo nato y pacífico. Que el voto es algo nato y pacífico en los venezolanos. Quiero agarrar ese comentario de verdad porque es muy importante. El tema de la clandestinidad y los golpes de Estado y las insurrecciones en Venezuela siempre han fracasado. Cuando Acción Democrática y el Partido Comunista dejaron la agenda insurreccional y se fueron al voto en 1957, pues déjenme decirles que Marcos Pérez Jiménez se fue el 23 de enero. Luego, con las guerrillas, fue un error del Partido Comunista, fue un error del MIR, fue un error de la izquierda irse a la abstención y morder el peine, porque fue un peine. Mordieron el peine. ¿Y qué pasó? La izquierda se debilitó. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Van a repetir otra vez. Por eso es importante saber de historia de Venezuela. La historia de Venezuela es clave. Sobre todo que estamos inaugurando una etapa muy diferente a la del siglo XX. Una cosa es la Venezuela petrolera y otra cosa es la Venezuela post-saudita. Esta Venezuela donde la gente tiene que trabajar, bueno, pero para medio vivir o un cuarto de sobrevivir.
Es decir, la situación es muy difícil. No es lo mismo hacer clandestinidad en la Venezuela petrolera de los 50, en la Venezuela petrolera de los 60 y otra cosa en la Venezuela de este postdesastre de estos años. Entonces yo creo que vale la pena hacer un estudio a fondo de la historia venezolana y el know-how indica que la clandestinidad, insurrección y abstención por ese lado no va. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. También nos están llegando mensajes a través de las redes de Radio Rumbo, que ya el colega Marco Rivera nos está haciendo llegar. Dice, @Luis Gamo, este señor, bueno, yo las ofensas no las leo. Así que bueno, volvemos a los mensajes nuestros en el Instagram, @Mario Villegas. Dice Méndez Reinaldo 761, Mario, la tecnología ofende. Y se ríe, dice, es una broma. Ciertamente. Bueno, es que fíjate las palabras del Papa León XIV en el Festival Mundial de la Juventud. Dice que la tecnología ha unido, pero también ha desunido. El consumismo y el individualismo ha llegado a posicionarse, ¿no? Y eso es una situación gravísima en el mundo hoy. La afectación en los sistemas educativos, el hecho que los niños no comprendan lo que leen. A mí eso es una cosa que me angustia mucho y lo repito mucho donde voy. Hay una cifra de la UCAP que es alarmante. El 92% de los niños venezolanos no comprende lo que leen. Es un problema de soberanía, es un problema de independencia, es un problema de nación. Entonces, evidentemente... Ojalá que fuera un problema nada más de los niños, ¿no? No, pero es que es un problema de la sociedad. Porque digo que hay mucha gente también que no comprende las cosas que lee, adultos también. Bueno, pero es que eso es otra cosa, Mario. Esa es la estupidez. La estupidez que narrada, además no quiero con esto ofender, sino esto lo define, hay un español, el de línea de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, que lo define muy bien, porque la gente cuando no tiene argumentos y simplemente se radicaliza, eso se llama estupidez. Eso es lo que se insulta a otro diciéndole así, pero la verdad de la definición concreta de la estupidez es cuando usted actúa sin argumentos, desde la ignorancia, sabiendo que lo que usted dice es la verdad sin indagar más allá de ella. Entonces hay gente que se ha puesto por el poder de las redes sociales, se impone por encima de la razón. Puede ser que usted a mí no me quiera, yo no le caiga nada bien, eso está perfecto, uno no es moneda de oro. Y eso es humano y eso es claro. Tú puedes tener química con una persona, química con otra, o no tienes química con otra. Pero lo más importante es que le entiendas las razones y que escuchemos las razones de todos. Porque alguien siempre, yo parto, además, siempre del respeto al otro, pero no solamente el respeto a la dignidad del otro, sino que es que siempre alguien tiene algo de razón. Ok. Dice Argenis6673, hola Mario. Saludos a tu invitado de hoy. El Gochito Jorge, se refiere a Barragán, el candidato del lápiz de una parte de la oposición en Caracas, dice, el Gochito Jorge hubiera ganado si los votantes hubieran votado. La alcaldesa Carmen Meléndez quedó ahí porque sus votantes fueron a votar. Gracias, saludos a Ecarri. Tiene toda la razón. María Tecantor dice, buenas tardes, saludos desde La Grita, Estado Táchira, conmovidos con la partida a la eternidad del excelentísimo Monseñor Mario Moronta. Nos deja el legado de la firmeza y el respeto al levantar la voz. Muchos saludos a María Teresa. Norda Aguilar dice, saludos y bendiciones de San Agustín del Sur. Cordial saludo a toda la gente de esa querida zona caraqueña. Argenis 6673, Ecarri. Aquí para que haya un cambio tiene que haber protesta popular, Caracazo, y verás que habrá un cambio y con el voto popular será jaque mate desde aquí, desde el 23 de enero. Una opinión. Méndez Reinaldo 761, ¿será que el API y Fuerza Vecinal son la nueva oposición a la que se refiere Maduro? ¿A cuál se refiere Maduro? No sé, habla de una nueva Mire, oposición. nosotros lo que sí somos una oposición que tiene un criterio. Yo quiero salir de Maduro, pero la forma que se ha usado durante los 25 años, objetivamente y claramente, no sirvió, pues Maduro sigue ahí. Y esa fórmula es la fórmula insurreccional. La fórmula insurreccional es que siempre estás buscando algo para ver si llega un 23 de enero y cae el tipo. Pero como nosotros no estudiamos cómo es la historia de Venezuela, pareciera ser que es que la gente lee la historia como se la aprende, ¿no? Que es como con el libro de historia que tú sales de la unidad 3 y pasas a la unidad 4 y no sabes cómo pasaste de la 3 a la 4. Eso no funciona así en la vida real. Es decir, en la vida histórica de Venezuela hubo unos pactos, unos consensos
donde el presidente Rómulo Betancourt tuvo que asumir el alto mando militar perejimenista. Eso no se dice, eso no se habla. El primer presidente de la CBG y luego primer presidente de PDVSA era un militar, era un general Rafael Alfonso Rabar, que era un hombre muy cercano al general Pérez Jiménez, y Betancourt con eso no lo vetó. Es decir, que siempre, para que hayan cambios, tienen que darse consensos en Venezuela. Bueno, imagínate, en Chile Pinochet siguió siendo jefe de la Fuerza Armada y senador vitalicio. Bueno, por decirte algo, y el caso de España lo mismo, el caso de Polonia con Wałęsa. Es decir, siempre hay una cosa que tenemos que quitarnos los venezolanos, que es una interpretación a lo Eduardo Blanco. Sabes que Eduardo Blanco fue el autor de Venezuela Heroica. Entonces él intentaba en su narrativa hacer que nuestros hombres de la historia sean vistos como hombres a caballo y unos dioses griegos y una cosa así despampanante, ¿no? Y resulta ser que somos hombres de carne y hueso, que sufrimos, que amamos, que creemos, que nos desengañamos, que podemos cometer errores, pero que hay la necesidad en la realidad hablar con la verdad, porque Venezuela necesita una cura de verdad y no seguir generando falsas expectativas. Ok, seguimos leyendo mensajes. FJ Valdés 23. Ecarri, ¿qué opina de haberle quitado el PCB a los líderes originales? Una aberración. Todo lo que es quitarle la voluntad a los partidos de sus titulares o sus autoridades por mecanismos judiciales, siempre vamos a estar en contra de eso. Ok. Ojo, y no es una práctica nueva en Venezuela, ¿no? Dice Mariate Cantor, los venezolanos debemos entender que el camino viable es en el marco de la Constitución y las leyes para poder reclamar y exigir condiciones y poder cobrar. Así Mensajes que nos llegan ahora a través de las redes de Radio Rumbo. Dice Richard Flete, ¿cómo se sale de este problema si el gobierno tiene todos los poderes? Miguel R. dice, el señor invitado de verdad cree que con elecciones se puede salir de esta situación. Sí. Pepito, ¿cuáles son los planes de Ecarri ahora? ¿Algunos planes inmediatos, Antonio? Por supuesto. ¿Cuál es nuestro plan? La Red Nacional Parlamentaria del Lápiz. Nosotros vamos a unir a todos estos concejales, porque no es lo mismo nosotros solos en la Asamblea que tener esta gran cantidad de concejales en todo el país. Tenemos un objetivo estratégico, vamos a llevar una agenda social que es elemental para que los políticos de una vez por todas podamos ser útiles frente a la gente. Eso es lo más importante. Fíjate. Uno, el tema de elevar la comprensión lectora. Yo creo que eso es un tema de centros de tareas dirigidas, de centros que vamos a ir desarrollando en el país poco a poco. Pero ya esta semana, entre esta semana y la próxima, tendremos la primera reunión nacional de concejales y la red parlamentaria de Lápiz. Ok. Dice Best, @Best, a través de las redes sociales de Radio Rumbo, dice, ¿Ecarri se quemó políticamente? Es una pregunta. ¿Cómo se siente él con respecto a todo lo que ha pasado? Y luego dice Luis Bolívar, ¿Ecarri qué cargo ocupa actualmente, aparte de ser el candidato del Lápiz? Siempre veo que apoya al gobierno, así no lo voy a apoyar. ¿Por qué hay quienes se confunden con la actuación de algunos políticos que creen que están apoyando al gobierno y son de oposición? Bueno, Mario, porque ha habido una campaña también muy fuerte contra quienes pensamos de manera racional. Y es muy fácil escuchar o leer tú lo que estás haciendo todo el día. Y es además, no es una cosa de mala fe, eso le está pasando al mundo entero. Es que todo el día estamos scrolleando, es decir, estamos pasando y lo que estamos leyendo son títulos. Y ahí es donde los bots y las cuentas y los laboratorios pagados. Mira, Mario, y se lo voy a decir a todos. Yo desde el año 98 que fui parte de la juventud de Salas Rombres, yo nunca apoyé al chavismo. Nunca lo apoyé. Nunca apoyé al chavismo. Ahora, hay una gente que apoyó al chavismo, me pasaron por el hombrillo y ahora son más radicales que uno. Entonces, esa verdad que yo no la entiendo. Además, déjame decirte, yo vi en mi casa, desde líderes de la izquierda como Luis Beltrán Prieto Figueroa, Teodoro Pekov, a José Vicente, vi a tanta gente que pasó por mi casa. Luego también tuve ese inmenso privilegio de conocer al presidente Herrera, de conocer al presidente Carlos Andrés Pérez, de conocer al presidente Velázquez. O sea, yo creo que además, yo lo que sí soy es un venezolano. Siempre, no es que voy a estar de acuerdo con el gobierno, ¿qué es eso? No. Una cosa es, por ejemplo, rechazar las sanciones, tengo que rechazar las sanciones. Tengo que rechazar la abstención, tengo que rechazarla. Ahora, eso no me deja de ser un opositor. Yo no creo en este gobierno. Yo soy un opositor venezolano
que quiero que Maduro salga del poder, pero yo lo que quiero es que Maduro salga del poder no por un golpe de Estado. Yo quiero que Maduro se quite la banda y me la ponga. Ah, eso está interesante. Dice @Tría Gustavo F. Gustavo Tría, hombre de medios también. Dice, buena acotación. Primera persona y posesivo. Es chocante en radio, horrible, y refleja la personalidad de quien lo usa. @Antonio Altu. ¿Ah? Estoy de acuerdo, Gustavo. Estoy de acuerdo. Es verdad que es un acto de individualismo, pero créeme que es producto de una lucha de estar al lado de todos esos hombres y mujeres que hoy representan al lápiz en toda la región del país. Es una realidad, es una gente maravillosa, estupenda, pero es que lo siento como mis hijos. Lo siento como que si son nuestros, que son de verdad de todos. Y es verdad, es un error y lo corrijo. Y tengo la tendencia, lamentablemente, a decirlo, pero es que nos hemos fajado tanto, que verdad que lo siento como nuestro, Sí. como propio. Ok. Dice Antonio Altuve. Para salir de estos tipos, está escrito, no hay que inventar nada, solo hay que aplicar. @León del Valle 62, caramba, he enviado varios mensajes, bueno, gracias igualmente. León del Valle, siempre leo tus mensajes, amiga. La verdad es que los leo bueno, todos los días los leo. Seguramente se me escapó alguno en el interín, pero leo habitualmente tus mensajes y no solamente que los leo, sino que los suscribo. @FJ Valdés 23, gracias por la opinión sobre el PCB. Gracias a ellos en las regionales recientes le di mi voto al lápiz aquí en el estado Miranda. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, nos honra muchísimo que un militante del Partido Comunista de Venezuela haya votado por el lápiz de la educación. Ok. Méndez Reinaldo 761. ¿El lápiz tiene presencia en el estado Zulia? Es una pregunta. Sí. Y si es así, denme las coordenadas para inscribirme y activarme políticamente. ¿Verdad? Maravilloso, qué bueno. Mira, escríbeme, Reinaldo, para mis redes sociales, Carry Lápiz, en TikTok, en Instagram, y por allí nos conectamos y te pongo ahí. Viene un equipazo para el Zulia, vienen sorpresas. Ok. Dice David Palacio. Saludos, Mario, de Tejería. Cordial saludo, caramba. Oye, mi familia estuvimos allá en Tejería, vale. Estuvimos a punto de ganar Tejería, ¿vale? ¿Verdad? A punto, sí señor, con Alcides Martínez. Esa era una zona muy chavista en otros tiempos. Sí, muy, no, muy pero chavista. nos ganaron por el abuso en el poder. Ah, bueno. Pero la verdad que estamos muy pronto, y además sacamos concejales. ¿Del lápiz? Del lápiz en Qué Tejería. interesante. Sí, señor. Entonces que ustedes en Aragua... Primera fuerza política de Aragua, primera fuerza política de oposición en Caracas, primera fuerza política en Carabobo, primera fuerza política en Barinas, y bueno, y vamos a ir segundo y tercero en Táchira y Mérida. Ahí vamos, poquito a poco, Ok, escribiendo una nueva historia. ok. Eso sí, el que vota por lápiz sabe que la educación es solución. Jesús Buriel 55, buenas tardes. Hasta que el CNE no actúe con transparencia. Eve M. García 9, bendecido y feliz día e inicio de semana. No soy fanática de Carry, pero siento escuchándolo en varias oportunidades que es el que habla con más sensatez de todos los pseudopolíticos que hoy nos... Y no concluye la frase. Gracias por la Lo que dice el duda. pseudopolítico. Sí, no, pero es que gracias por la duda. Y es que es bueno dudar. Es que yo quiero que dudemos. Dude de mí, dude de mí, dude de Mario, dude de todos. Lo que quiero es que no es que lo que yo diga sea la verdad, no, es que entre todos razonemos y veamos cuál es la mejor opción para salir de esta época. Así es. Vamos a continuar, nos quedan todavía unos 3 minuticos. Rápidamente, amigos y amigas. Bueno, paremos por acá por ahora. Antonio, de verdad que un placer que hayas estado con nosotros. Me agrada muchísimo tu disponibilidad permanente y tu capacidad para adaptarte a las realidades del momento, porque hay políticos que uno los admira porque son gente muy vertical, ¿verdad? Pero a veces la verticalidad No funciona. no reconoce los cambios de la sociedad, y entonces esa verticalidad pudiera ser más bien una rémora. Así es. Mira, Arturo Buslar Pietri decía una cosa maravillosa en uno de sus libros de Una Otra Venezuela. Decía que los políticos deben entender el momento y el contexto en que viven. Si no, se van a quedar fuera. Una cosa es la verticalidad moral, que sea admirable. Que es la Pero ética. estamos hablando... No, pero una cosa es la ética y otra cosa es la rigidez. No puedes confundir ética con rigidez. Los venezolanos tenemos que dejar la rigidez a un lado. Tener la valentía
de ponernos de acuerdo, porque para sentarte con alguien que no te cae bien y escucharlo, tienes que ser valiente. Porque escuchar a los amigos o a la gente que te cae bien, eso no es valiente, eso simplemente eso es comodidad. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Ver cómo desde el consenso, que es una opción que no hemos trabajado en 25 años, desde el consenso podemos generar el cambio que Venezuela está buscando. ¿Para qué? Para reunificarnos como nación. Ahora, el hecho de que el adversario que está enfrente sea también en alguna medida tramposo, obliga también a que el liderazgo de oposición, digamos, identifique esas características y dé respuestas adecuadas, ¿no? Bueno, lo primero que entender es que todos somos venezolanos y vamos a los juegos del Magallanes y del Caracas y vamos a los juegos de dominó y jugamos bolas criollas. Siempre alguien le quiere dar una pata al mingo. Entonces eso es parte de la historia venezolana. Lo que sí es que no podemos quedar más nunca enganchados en la pelea y en la ofensa. No podemos quedar enganchados más nunca en eso, Mario. Y tenemos que pasar la página de las ofensas y de las dudas para irnos a los hechos objetivos. Es decir, usted, para esto podemos coincidir. ¿En qué podemos coincidir? Yo creo que para que a la gente le llegue el agua en la cumbre de Antímano, evidentemente eso tiene alguna doctrina política, Mario. No hay doctrina política. Bueno, sí puede haber la dignidad del ser humano, pero eso no tiene bandera. O sea, por Dios, vamos a ponernos de acuerdo y trabajar juntos para que la gente de Antímano y el país entero, Mario, el país entero no tiene agua, no tiene luz. O sea, los romanos, eso lo decía Jorge Barragán, me parecía genial. Los romanos resolvieron el problema del agua hace 2000 años con sus viaductos y con sus cosas. Y resulta ser que nosotros en pleno siglo XXI todavía no lo hemos arreglado. La MUD y la plataforma unitaria están muertas y hay que crear esta nueva coalición sobre la ceniza de esa organización. No, es que yo no creo ni en cenizas ni nada de eso, sino que hay una nueva época, una nueva etapa, nuevos actores, nuevas ideas. Agradecido, Antonio. Gracias, Mario. Esa frase es muy conocida de otros tiempos. Nuevos actores, nuevos procedimientos. Bueno, me salió el gomero, tío. Gracias, Antonio. Antonio Ecarri Angola, presidente del partido El Lápiz. Dice Méndez Reinaldo 761, Ecarri, repite tus redes por donde escribirte. Rapidito, Antonio. Sencillito. A Ecarri Lápiz en TikTok. A Ecarri Lápiz en Instagram. O A Ecarri, o me buscas por cualquiera, por el Facebook, por donde tú quieras, me puedes escribir. Y con gusto, con muchísimo gusto, te incorporamos a nuestro movimiento independientemente de donde estés. Bien, agradecido, Antonio. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.